Ya, ya. Ya están todos listos, ¿cierto? ¿Están todos listos, colegas? ¿Sí? Ya, cuidado, Pablo. Ya, comenzamos. Ya, Estamos en vivo, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Hemos querido invitarlos a esta conversación para contarles un poco de algunos temas que tienen que ver con las preocupaciones de la educación municipal en torno a los temas que dicen relación con el inicio del año escolar y que contemplan además, ¿cierto?, el dejar en condiciones nuestros establecimientos, nuestras escuelas, liceos y jardines infantiles. Como ustedes saben, el DEM tiene 76 escuelas y liceos y 30 jardines infantiles, o sea, administra 106 establecimientos educacionales, y eso ha significado una gran tarea, ¿cierto?, para dejarlos en condiciones de recibir a nuestros estudiantes durante este año. Centramos nuestra atención en tres temas fundamentales, que eran los temas que tienen que ver con fundamentalmente calefacción, los temas que tienen que ver con servicios higiénicos, baños, ¿cierto?, y los temas que tienen que ver con los sistemas eléctricos de las escuelas. En este sentido, el equipo de operaciones del DEM intervino en 66 establecimientos, es decir, el 62% de nuestras escuelas, liceos y jardines fue intervenido de alguna forma durante este periodo de verano, ¿cierto?, hasta los días de hoy, en que todavía se sigue trabajando de acuerdo a las prioridades y a las cosas que van surgiendo en el camino, ¿cierto?, en estos tres temas que yo le acabo de describir. No voy obviamente a citar los 66 establecimientos en los cuales intervenimos, sino que contarles algunos casos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Escuela La Vara. Ahí se hizo una reparación profunda, lo que es el módulo de prebásica, que consistió en cambiar la cubierta, revestir los muros, se pintaron ambas salas, se hizo un cierre perimetral, es decir, una intervención grande. La Escuela Las Camelias, si ustedes lo ven, ¿cierto?, se pintó todo el exterior de esta escuela. Importante escuela nuestra, que además, también es bueno informarla, hoy día alberga ahí a la Escuela Las Camelias. Es decir, la Escuela Las Camelias funciona hoy día, ¿cierto? La Escuela Lagunitas, perdón, funciona en la Escuela Las Camelias, producto de que allí tenemos un proyecto financiado por el FNR por 5.000 millones y que va a reponer la Escuela Lagunitas. Ahí tendremos pronto, ¿cierto?, mientras se desarrolla este proyecto, termina un colegio nuevo, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que soñaban las familias y apoderados de ese sector. En la Escuela Bellavista también se realizó pintura exterior, se cambiaron 15 artefactos de baño, los WC, se mejoraron los estanques de aguas, ¿cierto?, del colegio, se desinfectó, se aplicó pintura adecuada para estos efectos, pintura antihongos, se cambiaron los hidropack, es decir, se hizo un trabajo intenso allí. En la Escuela Lauca, es una escuela rural, con pocos alumnos, pero no por eso menos importante, también se resolvieron los temas ahí que habían de mejoramiento de infraestructura y fundamentalmente, ¿cierto?, el tema del agua, que era un tema importante. Hoy día ellos tienen agua conectada directamente, ¿cierto?, a una toma, y se han realizado mantenciones en jardines, muchas mantenciones, ¿cierto? Y luego tenemos también intervenciones que se han hecho para plantas de tratamiento de agua, especialmente en Piedra Azul, y la más importante y grande en Mayen. Ahí tuvimos dificultades, ¿cierto?, gigantescas. Esta es una planta de tratamiento de 50.000 metros cúbicos que tuvimos que intervenirla en 2 fines de semana. Quedó resuelto el día sábado pasado, está en funcionamiento, lo cual es una buena noticia. También, ¿cierto?, hemos puesto, como les decía, especial atención a las calderas. Nosotros instalamos calderas nuevas durante este periodo en la Escuela Chiloé, en la Escuela Melipulli, y el Consejo aprobó la semana pasada 58 millones de pesos para reemplazar la caldera de la Escuela España. Yo quiero recordarles que esa caldera es una caldera a leña, que no era procedente ni aceptable que en pleno centro tuviéramos una caldera, ¿cierto?, a leña. Se cambió por un sistema moderno, de bombas eléctricas que producen una climatización y que va a permitir que seguramente, una vez iniciados los trabajos, la empresa tiene un mes para entregarlo y vamos a tener ahí, ¿cierto?, resuelto el tema de la calefacción en la Escuela España. Y hemos apuntado, ¿cierto?, en la dirección del gas, especialmente en la búsqueda de mejorar los procesos ambientales, ¿cierto? En eso el DEM tiene que dar muestras de que avanzamos en esa dirección.
Hemos también puesto especial atención en la escuela Mirasol. En la escuela Mirasol nosotros teníamos ahí muchas tareas pendientes que tenía que ver con la limpieza de canaletas. Eso ya está listo. Se cambiaron algunos WC en baños. Se mejoraron algunos temas de revestimientos interiores. Y se trabaja desde ayer en la caldera, la cual va a estar resuelto hoy día en horas de la tarde. Se va a entregar la caldera de tal forma que mañana esté operativa. Y luego hay un tema que quisiera extenderme cuando ustedes seguramente van a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el proyecto del gimnasio de esta misma escuela. Y entiendo que también ustedes van a tener otras preguntas sobre algunas situaciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en educación por estos días, ¿cierto? Y que son temas relevantes y que requieren de que lo podamos informar o explicar a quienes nos escuchan, nos ven, a las familias fundamentalmente que necesitan tener información de lo que estamos haciendo en este ámbito. ¿Cuál es la inversión en todo lo que he mencionado en total? Mira, en general la inversión que nosotros tenemos en estas cosas que hemos hecho en este último tiempo bordean los 280 millones de pesos. Las calderas, como te explicaba, en el caso de la escuela España, tiene una inversión de alrededor de 58 millones de pesos, ¿no? Porque no solamente es la caldera, sino 4 bombas, ¿cierto?, de calor que son las que producen este sistema de climatización en la escuela. El catastro de días de colegios que falta por entregar, ¿cuándo es el plazo? ¿Cuánto falta, por ejemplo, en el liceo comercial? No, el comercial está funcionando. Ahí ustedes saben que ocurrieron ahí algunos desgraciados hechos que hicieron que el proyecto fuera más allá del tiempo que se había contemplado. Ahí hubo un accidente, ¿cierto?, que significó un tema trágico que lamentamos obviamente, pero que ahí se avanzó en ese proyecto. Ya el colegio está funcionando de manera normal. Y así tenemos una serie de proyectos que se están desarrollando en distintas escuelas y liceos. Un ejemplo de lo que hemos avanzado es el Liceo Industrial de Puerto Montt, que allí hay también una gran inversión. Tenemos otro proyecto de alrededor de 300 millones de pesos que también vamos a licitar ahora desde el colegio. Esperamos dejarlo, ¿cierto?, a fines de año en un colegio distinto al que teníamos, con mejores condiciones y con espacios de dignidad. Uno de ellos es el gimnasio, un gran gimnasio que hemos reparado, lo hemos dejado, ¿cierto?, prácticamente nuevo. Así que hay eso ya son otras inversiones más allá de lo que yo te decía de los 280 millones de pesos. Nosotros en los últimos 7 años, ¿cierto?, la inversión, Luis, supera los 12.000 millones de pesos en educación, en infraestructura, que tiene que ver con proyectos de FAEP, MIEP, recursos propios del municipio y que han permitido, ¿cierto?, mejorar sustancialmente la infraestructura. Lo que yo tengo que decir también, y esto lo repito muchas veces, soy cargante en esto, las necesidades, ¿cierto?, en educación son múltiples, son muchas. Los recursos son escasos, este es un principio de la economía, que en todas las cosas de la vida, ¿cierto?, nosotros quisiéramos resolver todo en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, pero esto se hace de acuerdo a los recursos que tenemos. Y hemos avanzado, yo creo que mucho, pero esto tiene que ver con que hubo un periodo largo en que las escuelas, ¿cierto?, estas escuelas en Puerto Montt, el porcentaje altísimo, tiene más de 25 años de vida, algunas mucho más, y por lo tanto, como ocurre con toda obra de infraestructura, cuando toda obra material requiere, ¿cierto?, de realizar las mantenciones, de avanzar en eso, y de repente tenemos eventos que son fortuitos, que de repente nos avisan, mira, se cayó parte de un techo en un temporal, produce goteras, se rompieron ventanales anoche producto del vandalismo. Tenemos que actuar frente a esas cosas y lo hacemos obviamente con todo el esfuerzo y el empeño posible, en un marco además donde hay un sistema país que es burocrático, ¿cierto?, que las compra, por ejemplo, la caldera de la escuela Mirasol. Recién hoy día, en horas de la tarde, a las 2:30 teníamos los repuestos, ¿cierto?, para poder terminar. Repuestos que no eran de un gran valor, de un gran costo, me refiero, en plata, pero que eran necesarios y que no estaban porque no se habían podido conseguir en el mercado. Entonces hay una serie de cosas que hay que resolver y la estamos haciendo obviamente con el esfuerzo de nuestros equipos de trabajo, especialmente el área de infraestructura, ¿cierto?, y lo que tiene que ver con el departamento, ¿cierto?, de operaciones del tema. Señor Alban, ¿por qué esto no se realizó durante las vacaciones y tuvieron que esperar que los niños entraran a clase para que se realizaran todos estos cambios, o es por la presión de los apoderados? No, eso estaba planificado. Lo que pasa es que, quiero contarles, nosotros en el equipo de operaciones tenemos alrededor de un poco más de 60 trabajadores y trabajadoras, y gran parte de ellos, legítimamente, hicieron uso, ¿cierto?, de las facultades que permitía que por edad, enfermedades crónicas, se acogieran, ¿cierto?, a la facultad de no asistir al trabajo. Ustedes lo saben, eso ocurre en todos los espacios públicos del país.
y por lo tanto se trabajó con un equipo restringido de personas y obviamente ese equipo restringido de personas no está en condiciones de abordar lo que yo les acabo de decir. 66 establecimientos fueron intervenidos, o sea, un gran esfuerzo. A eso más encima te puedo agregar de que está lo que acababa de decir, ¿cierto? Los temas burocráticos para tener los materiales a tiempo, pero se ha hecho este esfuerzo. Nosotros creemos que hemos resuelto gran parte de los problemas y hay temas puntuales obviamente que se van resolviendo a la medida que van surgiendo. Además, es que lo que pasa es que en la escuela Mirasol se gotea el techo, se gotea, los baños están horribles, se hicieron cambios pero quedaron horribles, los alumnos salen los octavos con los segundos básicos a recreo, te lo digo yo porque yo soy apoderado de ahí. Aparte de eso, el trato de los paradocentes hacia los apoderados y los niños es deplorable, o sea, inaceptable, y es un colegio que está totalmente abandonado. De hecho, mañana hay una marcha desde el colegio Mirasol hasta la municipalidad de Puerto Montt. Entonces, eso quiere decir que la gente, hay un malestar hacia la municipalidad con respecto a lo que se ha hecho, que ha sido mínimo. Si es cierto, ustedes se han preocupado quizás en algunos colegios, como todos los colegios tienen necesidades, pero ese es un colegio emblemático y muy grande aquí en el sector alto de la ciudad de Puerto Montt. Mira, dos cosas, vamos a separar dos cosas, que es lo que tiene que ver con los asistentes de la educación que tú planteas y que eso corresponde a lo que se debe hacer una denuncia formal. Nosotros no vamos a aceptar ninguna práctica, ¿cierto?, que lesione los intereses de los apoderados. Nosotros creemos que las comunidades escolares deben estar basadas en la buena convivencia y el respeto. Por lo tanto, si ocurren ese tipo de situaciones deben ser denunciadas y nosotros vamos a acoger esas denuncias y vamos a iniciar los procesos administrativos, es decir, los sumarios que sean pertinentes de acuerdo a la denuncia que se presente. En los temas de infraestructura, la verdad es que no puede hablarse de que esta escuela esté abandonada. Yo acabo de decir que estamos, ¿cierto?, avanzando en resolver temas de canaletas, cortes de pasto, que eso ya está listo, las canaletas están listas, se mejoraron baños. Estamos Además, pero tú prendes una luz y se corta el internet. Claro, y se hay cortes de luz. Sí, eso seguramente lo vamos a encontrar en 8 o 10 escuelas. Esto tiene que ver con lo que denominamos entre comillas, el progreso. Hoy día, ¿cierto?, en las escuelas que hace 20 años atrás tenían con suerte un computador y los profesores llevaban 2 hervidores de agua, hoy día tenemos 100, 120 computadores, otros elementos, ¿cierto?, que requieren de energía eléctrica. Por lo tanto, estos sistemas de electricidad que tienen nuestras escuelas hoy día entran en unos procesos que son obsoletos. Por lo tanto, hay un proceso de recambio de esto. Ya lo hemos hecho, ¿cierto?, en la escuela, Arturo Prat, lo hicimos en Santa Inés, en el Comercial, en Melipulli. Es decir, hemos ido cambiando los sistemas eléctricos porque tienes razón en eso. Tenemos una dificultad que tiene que ver con sistemas que fueron pensados para una época en que el consumo de electricidad en la escuela no alcanzaba ni al 50% de hoy día. Por lo tanto, requiere de hacerse cambios. Hay un programa en esto. Yo creo que hemos hecho alrededor de 8 ya proyectos eléctricos, cada uno cuesta alrededor de 80 millones de pesos, de cambiar los sistemas eléctricos de las escuelas, y por lo tanto lo vamos haciendo a la medida que están los recursos y a las escuelas que más lo necesiten. Lo más probable es que en el FAEP 2022, estábamos conversando a la mañana con Luis Fuentes, se incorpore la escuela Mirasol para el mejoramiento de su sistema eléctrico. Tenemos ahora, el alcalde va a firmar mañana, ¿cierto?, el oficio que va a permitir de que entremos en el proceso ya definitivo de lo que es el gimnasio de la Escuela Mirasol. Estamos hablando ahí de una inversión de 875 millones de pesos. Este proyecto ya se encuentra en condiciones de optar a los recursos del GORE. Esto fue analizado en una comisión provincial de este mismo GORE y a través de este oficio el alcalde le va a solicitar mañana, ¿cierto?, al gobernador algo que ya estaba decidido por el GORE provincial, que es la admisibilidad. Y obviamente esto está en el proceso, insisto, en el proceso presupuestario del GORE 2022. Es decir, vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿cierto?, con el gobierno regional, con los consejeros regionales. Ellos siempre han tenido una muy buena disposición para aquellos proyectos que tienen que ver con el deporte, la recreación, la cultura. Este gimnasio se enmarca dentro de esos proyectos, por lo tanto estamos contentos de que estemos en esta etapa, que significó, ¿cierto?, tener listos los diseños. Están listos los permisos de construcción. Es decir, nos hemos estado sentados mirando qué pasa. O sea, estaba trabajando para que este compromiso municipal de un gimnasio para Mirasol
se haga realidad. Estamos hablando de una inversión gigantesca, 875 millones de pesos, no es menor, y se han dado todos los pasos necesarios, ya lo acabo de decir. El proyecto tiene admisibilidad, tiene hasta los permisos de construcción, y ahora iremos, ¿cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social, de tal forma que ahí se le entregue la recomendación social, el RS, y podamos, ¿cierto?, entonces solicitar los recursos definitivos para iniciar la construcción de este gimnasio. No sé si hay alguna otra consulta. Acerca de la violencia que se está viviendo en este momento a través de los Sí. liceos, como lo que fue ayer el liceo de hombres, que se hizo viral, y ahora me están informando que en estos momentos se encuentra Carabineros por un alumno de octavo básico que ingresó con un arma blanca al establecimiento Pablo Neruda. Dice que, le pregunté yo ahora, ¿quién descubrió el arma? ¿Un profesor o trató de atacar a alguien? Me dice que sí, estaba peleando con otro alumno y sacó el arma. Sí. Un niño de octavo básico. Sí. A ver, primero, Esto está pasando. Sí, El Carabinero en sí. este momento está en el lugar. ver un análisis, ¿cierto?, de contexto, y lo que voy a decir no lo interpreten como mal de muchos, consuelo de tontos. Esto está ocurriendo a nivel planetario. Hay un tema, ¿cierto?, grave que tiene que ver con el retorno a clase, que ha creado estados de estrés, de angustia, de ansiedad, que redundan en violencia. Ustedes han visto, ¿cierto?, desde el día del inicio del año escolar, una serie de eventos violentos que van desde distintos espacios sociales, desde un liceo de Providencia, ¿cierto?, hasta ayer otro evento, ¿cierto?, en el balneario que está en la 9ª región, y que ha significado, ¿cierto?, de que este tema también era esperable que nos pudiera ocurrir a nosotros. Lo importante es que se aplican, ¿cierto?, y que se apliquen los protocolos que son pertinentes. En el caso de ayer ocurrió en el Liceo de Hombres, se realizaron las denuncias ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público, ¿Y hoy otra vez? hoy día nuevamente, se hará lo mismo, ¿cierto?, de tal forma que se tomen las acciones que son judiciales, pero después están las acciones que los propios colegios deben llevar adelante, que son llevar adelante sus protocolos. Los alumnos del Liceo de Hombres están suspendidos, ¿cierto?, de clases. Se informó a sus padres, obviamente eso es una cosa obvia, y se activaron todos los protocolos, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero además, en todas las escuelas y liceos tenemos nosotros las duplas psicosociales que deben enfrentar este fenómeno que está ocurriendo, que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Esto es un hecho real, y me parece muy bien que lo plantees, porque nos permite conversar con todos los actores, con las familias. Aquí tenemos que intervenir todos. Los temas de la violencia en la educación deben plantearse desde la propia educación. No solamente tiene que ver con las sanciones. No podemos quedarnos sentados porque los alumnos se suspendieron o se denunciaron ante el Ministerio Público. Tienen que haber acciones, ¿cierto?, que permitan de que este fenómeno que está ocurriendo en escuelas y liceos lo podamos desterrar, quitar. Pero todos entendemos que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Esto es... ¿Qué pasa con un niño que lleva 2 años sin ir a clase, ¿cierto? Muchas veces encerrado en su casa, angustiado, lleno de estrés. Se expresa esto en acciones que son violentas, pero la obligación nuestra, ¿cierto?, como escuelas, como liceos, es enfrentar estos temas desde la educación. No sin dejar de hacer lo que son los procedimientos que corresponden. El liceo hizo los procedimientos que corresponden, ¿cierto?, que es tomar cartas en el asunto, aplicar su reglamento interno, las normas de convivencia, suspender a los estudiantes y, de paso, presentar estos antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía, que es lo mismo que haremos en todas las escuelas donde estos fenómenos ocurran. Pero tenemos que ayudar todos, desde nuestros hogares, desde las familias, desde las comunidades escolares, a que este fenómeno que está ocurriendo no se siga extendiendo, no se profundice, y lo enfrentemos desde manejar estos temas que tienen que ver, insisto, con una buena convivencia. La educación no puede funcionar en espacios de violencia, ¿cierto?, de estrés, y es por eso que también vamos a trabajar nosotros el jueves con el Colegio de Profesores, con los asistentes de la educación, en términos de ver cómo hacemos operativo lo que planteó el ministro ayer, de la posibilidad de que exista una jornada, ¿cierto?, de clases, porque es obvio, los estudiantes volvieron con elevados grados de estrés, con ansiedad, y yo puedo empatizar con el proceso general, ¿cierto?, de que grado de estrés, angustia, y que provocan ciertos estados de ánimo que muchas veces redundan en violencia, lo que no voy a aceptar jamás. Pero no es normal. Eso no es normal. Un niño de octavo básico vaya con un cuchillo. Eso es absolutamente anormal. O sea, habla de que algo está ocurriendo en la sociedad, porque ese alumno viene de algún lugar, no nació en la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, algo está pasando en la sociedad que hace que este fenómeno tengamos que trabajar todos por desterrarlo
ustedes yo entiendo que hacen un gran aporte, porque primero al denunciar estos hechos, al mostrarlos, y no, esto no tenemos que esconderlo, tenemos que enfrentarlo, porque son graves. Todo acto de violencia en que participen menores de edad tiene una extrema gravedad. Toda la violencia de por sí, cierto, es reprochable, pero cuando ya se hace en espacios escolares es aún más reprochable, y todos los que estamos en el tema de la educación, desde las escuelas, desde las familias, tenemos que enfrentar este fenómeno, ¿cierto?, con la mayor fuerza, pero atendiendo que es un tema educacional. Este no es un tema que tengamos que judicializarlo y pensar que la justicia, porque aplique sanciones, lo va a resolver. Tenemos que resolverlo desde la educación. Y como le digo, para eso funcionan las duplas psicosociales, para eso tenemos un equipo de convivencia escolar en el DEM que está trabajando en estos temas y que vamos a enfrentar. Lo que acabas tú de plantear es gravísimo. O sea, nosotros no podemos tener detectores de metales al estilo, cierto, de Estados Unidos, viendo que alumno entró con un fusil. Pero sí tenemos que tomar las precauciones para que estas cosas no puedan ocurrir. ¿Cómo se hace esto? Educando. No solamente a nuestros estudiantes, sino que todas las comunidades escolares, para que compartamos la tarea de resolver esto. No podemos decir que lo vea el DEM o que la vea la escuela nomás. No. Este tema, insisto, los estudiantes llegaron de algún lugar a la escuela. Por tanto, es un tema que tiene que ver con la sociedad en su conjunto y que debemos, insisto, resolverlo. Yo agradezco además que se nos pregunte eso, que se haga, que se, entre comillas, se ventile en lo público. Lo peor es que estas cosas las contamos, tenemos que enfrentarlas de la mejor forma posible. Don Alban, prácticamente todavía no termina el mes, tienen un catastro de cuántos hechos de violencia han sido denunciados y qué rol juegan los padres también en estos alumnos. Sí, claro. Voy a ir a la última parte de tu pregunta. Yo siempre digo, y este es un axioma que utilizamos siempre los antiguos profesores, de que la primera institución que educa es la familia. Aquí no se trata de ir a dejar a un estudiante en una escuela y decir usted arréglese como pueda. La primera institución que educa es la familia y por lo tanto ya tenemos una tarea ahí. Pero cuando pasa también al interior de una escuela, hay responsabilidades también de la escuela en cómo nos enfrentamos a esto. Nosotros tenemos catastrados hasta ahora 5 casos, pero no tengo ninguna duda que son muchos más, porque la mayoría de ellos ocurre extramuros, fuera de la escuela. Entonces no podemos como unidades escolares andar siguiendo a quienes se amenazan o se desafían a pelear en algún sitio eriazo, pero yo creo que los fenómenos son más extendidos que los 4 que yo acabo de nombrar. A mí me parece que es probable que sean muchos más, pero estoy hablando de los que se han denunciado desde como acciones al interior o en la cercanía de la escuela. Cuando ya esto ocurre en los extramuros, te puedo asegurar de que son más casos. ¿Está denunciado el caso de Piedra Azul que pasó antes de ayer? Sí. ¿Y es efectivo que un alumno tira a un compañero de un segundo piso? No, la información que yo en estos casos, cuando ya está en sede judicial, evito tener pronunciamientos profundos sobre esto, pero no. Pues sí está denunciado. Sí está denunciado, se está viendo obviamente, es un tema delicado. Cuando alguien, porque aquí lo que nosotros entendemos que hubo un intento de un estudiante de, voy a decir, no voy a usar un eufemismo, de lanzarse desde una altura determinada, y eso es grave y también nos habla del fenómeno que yo acabo de decir, porque hay niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, que hacen que enfrentemos situaciones que son peligrosas, que ponen en peligro, ¿cierto?, la integridad de niños y niñas. O sea, tenemos también que empatizar con eso. Algo pasó con ese niño que está en condiciones de hacer una cosa así, entonces hay que colocar el esfuerzo ahí, insisto, más en lo judicial, poner el esfuerzo en lo que es la contención y lo que es el trabajo psicosocial que permita enfrentar esto. Con respecto, para terminar, con respecto a la gran cantidad de contagiados que han habido también y que se ha bajado el perfil un poco, el DAN, ¿cómo ve este asunto? 2 cosas, nosotros no hemos evitado bajarle el perfil, hacemos seguimos todos los protocolos, ¿cierto? Y como corresponde, entregamos todos los antecedentes a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la que puede obrar y decir, mira, van a un colegio, hacen la evaluación de lo que allí ocurrió y toman las decisiones si vamos a cerrar la escuela, vamos a cerrar una sala o no. Hasta ahora, a pesar de que esto ha afectado a 6 establecimientos, no es un tema de extrema gravedad, pero que estamos atentos y nosotros requerimos, yo quiero agradecer el apoyo que nos ha entregado a Salud Municipal en cuanto a instalar protocolos, a poder realizar capacitaciones, ¿cierto?, a nuestros docentes, asistentes de la educación, para ver cómo enfrentamos esto. Pero tiene razón, es un tema que hay que estar preocupado, pero nosotros no vamos a bajarle el perfil a estas cosas que son complicadas y graves, y tomamos todas las medidas necesarias, pero al final del día
quien toma las decisiones si cerramos una escuela, una sala o qué vamos a hacer es la autoridad sanitaria. Pero director, ¿por qué tampoco se está informando? Porque ahora usted acaba de contarnos de lo que todo la prensa ya estaba preguntando acerca de este joven que lanzaron, ¿no es cierto? O se cayó, pongámoslo, Sí. del segundo piso. Pero nadie tenía información. ¿Por qué se le está ocultando a la prensa? Y también la última pregunta es acerca de los buses de recorrido, que también hemos tenido... A ver, nosotros evitamos, en estos casos, yo quiero ser muy claro en esto, nosotros evitamos que este tipo de temas que afectan a estudiantes, todos ellos menores de edad, se puedan ventilar de manera pública por nosotros. Yo entiendo el rol de la prensa, ¿cierto? Y ustedes tienen la necesidad, la responsabilidad y la obligación de buscar la verdad y buscar la noticia. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestros estudiantes. Yo no puedo hacer todo, alguien me podría decir, oye, ¿cómo se llama el niño? ¿O qué pasa? No, eso no lo vamos a hacer, no forma parte de nuestras prácticas. Y como les digo, estos temas son abordados por las comunidades escolares. Si ustedes quieren tener mayor información, los directores, ¿cierto? Los encargados de convivencia pueden entregar la información, pero como insisto, solamente la información no va a haber una información detallada porque nuestro primer deber, ¿cierto?, es la confidencialidad y cuidar la dignidad, estos espacios, ¿cierto?, de angustia que viven nuestros estudiantes y por lo tanto eso es lo que podemos decir frente a estos temas. Lo de los buses. Sí, lo de los buses tuvimos una serie de dificultades con los buses, fundamentalmente de repuestos para las revisiones técnicas. Hoy día afortunadamente tenemos todos los buses funcionando, hemos ido más allá. Nosotros arrendamos 2 minibuses para resolver los temas de Coihuín y Chamisa. Y esperamos, ¿cierto? También hemos licitado 2 recorridos, no licitados, que a través del Ministerio de Transporte, ¿cierto?, que son por concurso público, que tienen que ver con un recorrido en Alerce y otro, ¿cierto?, en la escuela Ilque. Y por lo tanto, a partir de hoy día mejoró sustancialmente esto y vamos a seguir mejorando. Y si tenemos que incorporar algunos recorridos, porque aquí hay una mayor demanda hoy día, el DEM no es una empresa de transportes. Nosotros, como un actor social, decimos, esto ya viene de largo data, ¿cierto? Tenemos buses y hacemos el mayor esfuerzo por movilizar a 2.400 estudiantes del mundo rural. Pero también hay demandas legítimas de gente que vive en la ciudad, todo lo que es la parte sur, ¿cierto? Puerta Sur. Hoy día, si hoy día la movilización pública, para que digamos las cosas como son, la movilización pública no es capaz de responder a la demanda de los ciudadanos de Puerto Montt, siendo empresas, ¿cierto?, de transporte. Yo ya he escuchado las explicaciones y las entiendo. Menos nosotros, ¿cierto?, que tenemos un parque de alrededor de 21 máquinas para atender a 2.400 estudiantes. O sea, nos cuesta, pero hacemos un enorme esfuerzo, al extremo que les acabo de contar que hemos arrendado, ¿cierto?, 2 minibuses para resolver lo de Chamisa, ¿cierto?, y Coihuín. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Con esas palabras entonces terminamos la conferencia de prensa con el director del DAE con su equipo, precisamente para informar respecto a diversas temas que eran de interés de la comunidad